como decimos siempre, con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro, Yeshua Mashiach, que su Espíritu esté con nosotros, con el permiso de nuestro Rabí Dan, la paz sea sobre él, y con el permiso de Ros, Néstor y de todos los hermanos que están allá en New York, y los que puedan conectarse, tanto los hermanos en New Jersey y de otras partes, que se logren conectar con nosotros, que Hashem esté con ustedes, bendiciéndole en gran manera y pudiendo estar un Shabbat lleno de gran bendición, un Shabbat que estamos en la víspera de Rosh Hodesh Adar, con el Yoel Eterno. Esta noche, Bezrat Hashem, después de Shabbat, se está iniciando Rosh Hodesh Adar y es una gran bendición porque el mes de Adar es un mes importantísimo, un mes donde Hashem puede cambiar las dificultades en victoria, en bendiciones, y esto es algo extraordinario que tenemos acá en el mes de Adar, ¿ok? Y nos llena de gran alegría, de gran bendición poder saber que tenemos esta bendición en el día de hoy, ¿ok? Le quería comentar a esta hora algo importante con respecto a la Parashá, y es que nos encontramos en una porción de la Torá extraordinaria, sumamente importante, una expresión de gran bendición, y esta Parashá se conoce como la Parashá Mishpatim, ¿ok? La Parashá Mishpatim. Una expresión en hebreo que significa estatutos, decretos, leyes, ¿ok? Y que tiene que ver con leyes que están relacionadas en vivir en sociedad, vivir en armonía, y por lo tanto eso es lo que se trata la Parashá Mishpatim, ¿ok? Mandamientos de carácter social, ¿ok? De carácter social, y por ser mandamientos de carácter social son mandamientos muy lógicos, ¿ok? Si yo causo un daño a alguien, yo soy responsable, ¿ok? Eso lo establece la Torá y lo establece la lógica, ¿ok? Si yo encendí un fuego y ese fuego quemó la propiedad de otra persona, yo soy responsable de ese fuego, ¿ok? Yo soy responsable de ese fuego. Entonces, estas leyes son de carácter muy lógico, ¿ok? Y cualquier persona hubiese podido pensar, ¿ok? De que estas leyes no las dio Hashem, no las entregó el Eterno, sino que al decir la Torá, hacer leyes tan lógicas, dice, ¿por qué Dios va a dar unas leyes tan lógicas? Esto lo inventó Moisés, pudiera decir la mente humana. Esto no fue dado del cielo, esto fue un invento de Moshe, ¿okay? Sin embargo, para la Torá decir que tal cosa no es así, la expresión de la Torá comienza con la expresión Be'ele HaMishpatim. Y estas son las leyes donde aparece la conjunción y al comienzo de esta parashá. De ahí interpretan nuestros sabios que al decir y estas son las leyes, la Torá nos está diciendo que estas leyes que estamos tratando en esta parashá también vienen del monte Sinaí, también fueron entregadas en el monte Sinaí y por lo tanto tienen un origen divino. Vienen de Hashem. Y esto es algo importantísimo que lo tengamos que tener en cuenta. Lo otro que hemos venido destacando con respecto a la expresión Mishpatim es que guarda una relación importante con la expresión hebrea Mishpah, que significa familia. ¿Por qué? Porque la sociedad es una gran familia. Y de ahí tenemos que amar, valorar y respetar a cada miembro de la sociedad, especialmente cuando esa sociedad es la sociedad de Israel, de la cual venimos nosotros, pertenecemos nosotros, de la cual venimos de unos mismos padres, Abraham, Isaac y Jacob, los padres de todo Israel. Eso hace que Israel sea una gran familia, ¿ok? Y de ahí la relación del término Mishpatim con la expresión Mishpahá, ¿ok? Lo otro importante de esta relación entre estos dos términos es que así como se necesitan leyes, así como se necesitan reglas para poder vivir en sociedad, también necesitamos reglas en la familia. Y esto es algo importante que tenemos que tenerlo en cuenta. La familia necesita reglas, necesita leyes, necesita que el padre respete a los hijos y los hijos respeten a su padre, ¿ok? Se necesita en la familia el respeto entre las parejas, ¿ok? Entre el esposo y la esposa. Entonces, así como necesitamos leyes
para vivir en sociedad también es importante que necesitemos leyes donde se establezcan en el núcleo familiar para que haya el respeto, para que haya la base sólida de una familia estable, en armonía, el respeto, donde todos estén creciendo y fortaleciéndose grandemente. ¿Okay? Estos son uno de los aspectos importantes que nos enseña esta Parashá Mishpatim. Y como dije anteriormente, tiene leyes importantísimas, la Torah, temas controversiales que nos habla también la Parashá, por ejemplo, el tema del siervo hebreo, cosa que ya hoy en día no se lleva a cabo por cuanto la esclavitud de alguna manera fue abolida, ¿okay? Entonces, en la sociedad moderna, ¿okay? Sin embargo, de aquí se pueden desprender algunas normativas de cómo debemos tratar a nuestros trabajadores, ¿okay? A nuestros trabajadores. Aquí también hay leyes que tienen que ver con la familia, como dije anteriormente, como por ejemplo aquella donde un esposo está obligado por la Torá a contribuir con su pareja tres cosas importantes. Número uno, el sustento. ¿Okay? Número dos, la vestimenta. Y número tres, las relaciones conyugales. Estas tres cosas son de suma importancia, ¿okay? Estas tres cosas son de suma importancia que el hombre le provea a su esposa, ¿okay? A su mujer. No puede faltar esas cosas, ¿okay? El hombre no puede fallar en proveerle a su esposa estas tres cosas importantes, y esto está aquí en esta Parashá Mishpatim, ¿okay? Y además de esto, leyes que tienen que ver con el derecho del vecino, ¿okay? El derecho de mi prójimo, y por lo tanto tengo que respetar, tengo que ser responsable del daño que causo, etcétera, etcétera. Todo esto está aquí en la Parashá Mishpatim. Y finalmente la Parashá Mishpatim termina con algunas cuestiones que son religiosas, como por ejemplo algunas festividades. En esta Parashá nos encontramos con las Sheloshah Regalim, o las tres fiestas de peregrinación que se encuentran en esta Parashá, que son la fiesta de Pesach, la fiesta de Shavuot y la fiesta de Sukkot. Además de esto, en esta Parashá hay un punto muy importante, un recurso espiritual para nuestra economía. Hace un rato escuchamos una enseñanza de nuestro Jajam extraordinaria, esa enseñanza donde nos decía que esta Parashá tiene recursos importantes para impactar nuestra economía, para salir de deuda, etcétera, etcétera. Y ese recurso importante que encontramos en la Parashá, ese recurso importante que encontramos en la Parashá es el recurso de la Sedaká. ¿Okay? Aquí está el recurso de la Sedaká. Dice la Torá en esta Parashá que no podemos hacernos de la vista de la necesidad de otra persona. Dice la Torá que debemos ayudar a nuestro prójimo, sustentarle, ayudarle en sus necesidades, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, esto es de suma importancia que la Parashá nos habla en este día de Shabbat. ¿Okay? Es un recurso muy importante. ¿Okay? Dice la Torá, por ejemplo, o mejor dicho, la Tanaj, algo que es de suma importancia que tú tienes que conocer en este momento. ¿Okay? Dice la Tanaj lo siguiente: el que le presta al pobre, esto está en el libro Mishlei, el que le presta al pobre, a Dios le presta. ¿Sabes qué dice la Torá? El que le presta al pobre, a Dios le presta. Por lo tanto, cuando una persona ayuda a una persona necesitada, una persona tiene la garantía de que ese dinero que da en ayuda a una persona necesitada, ese dinero te va a regresar. ¿Por qué? Porque no le estás prestando al pobre, le estás prestando a Hashem. Y en esta Parashá precisamente se nos habla de eso cuando la Torá nos ordena, nos manda a no voltear la mirada de tu hermano cuando esté en necesidad. De ahí que aquí hay un recurso extraordinario, que es el recurso de la Sedaká, que impacta a nuestra economía. ¿Okay? Permítame decirles algo importante, ¿okay? Con respecto a la Sedaká. La Sedaká tiene diferentes niveles. ¿Okay? La Sedaká tiene diferentes niveles. El nivel más grande de Sedaká es dar sin saber a quién se le da. Y que la persona a quien se le da tampoco se sepa a quién le dio.
¿Ok? Si yo no sé a quién le estoy dando y esa persona tampoco sabe a quién yo le estoy dando, quién le dio, entonces ese es el nivel más alto del Sedaká. ¿Ok? Y de ahí van diferentes niveles de Sedaká. ¿Ok? El más bajo nivel de Sedaká, el peor nivel de Sedaká es darle a una persona directamente y dársela por menosprecio. ¿Ok? Ese es el nivel más bajo de Sedaká. Darle a una persona y darle con menosprecio, así, con arrogancia, con un mal sentir en el corazón. ¿Ok? Eso está acá en esta parashá de una manera especial. ¿Ok? Y es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Ok? Lo otro, con respecto a la sedaká, que es de suma importancia en el tema de la sedaká, es lo siguiente. Nosotros tenemos que aprender que cuando nosotros ayudamos a Talmidei Jajamim, a personas que se dedican al estudio de la Torah, eso tiene un gran valor en el mundo. ¿Okay? Un gran valor delante de Hashem. ¿Okay? Nuestro pueblo de Israel ha sido caracterizado precisamente por eso, por sustentar las necesidades de los estudiosos de la Torah, ayudar a los estudiosos de la Torah. Eso ha sido un baluarte en nuestro pueblo de Israel de una manera extraordinaria y que tenemos que aprender de esta parashá. ¿Okay? Además de esto, la sedaká también tiene un gran valor cuando tú ayudas a una persona a cumplir una misma. Por ejemplo, si tú ves que una persona tiene necesidad de comprarse unos tefilín y no tiene los recursos para comprarse los tefilín, y tú tienes los recursos para comprar los tefilín a esa persona, ayudar a esa persona a comprarse los tefilín para que esa persona pueda cumplir una misma, eso tiene un valor extraordinario. Eso tiene un valor maravilloso. ¿Okay? Cuando tú utilizas tu sedaká para ayudar a otros a cumplir mandamientos de la Torah, esto tiene un valor extraordinario espiritualmente. Y es importante que tengamos esto en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Okay? Es uno de los aspectos importantes que encontramos en esta parashá Mishpatim, ¿okay? Con el tema de la sedaká. Por cierto, ahorita viene una festividad extraordinaria que se conoce como la fiesta de Pesach. ¿Okay? Dentro de unos 15 días estaremos celebrando Purim, pero después de Purim, un mes después de Purim, estaremos celebrando Pesach. Y Pesach es una festividad que requiere muchos elementos, ¿okay? Como por ejemplo, que las personas puedan tener matzot, puedan tener vino, kasher le Pesach, etcétera, etcétera. Eso es importante. Y dentro de poco vamos a comenzar una campaña para ayudar a ciertas comunidades que tienen dificultades económicas, especialmente en Venezuela, que se está viviendo una situación ahorita muy difícil. Vamos a empezar una campaña para ayudar a esas comunidades a que puedan tener, okay, matzá y vino para la festividad de Pesach. Voy a aprovechar este aspecto de la sedaká que nos da esta parashá para anunciar esto, que vamos a empezar una campaña para ayudar a aquellas personas que están en dificultad económica, pero que tienen el deseo, la motivación de celebrar un Pesach kasher, ¿ok? Un Pesach kasher. Y poder enviarles vino, poder enviarles matzot, poder enviarles para que puedan cumplir esta festividad y los días de esta festividad de una manera especial. Bueno, me lo voy a hacer por esta coyuntura que nos da la parashá para hablar de eso. Sin embargo, el mensaje que quiero transmitir en este día con respecto a la parashá Mishpatim es el siguiente. Dije en un principio un aspecto que es sumamente importante. ¿Okay? Este aspecto importante es que la Torah nos enseña que estas leyes sociales también vienen del Sinaí. ¿Okay? Esto lo explicamos al comienzo de esta parashá. Estas leyes vienen del Sinaí. Y de aquí nuestros sabios han establecido ciertas cosas que son de suma importancia para nosotros, estudiarlas y tenerlas en cuenta para la bendición de nuestro pueblo Israel. ¿Okay? ¿Y cuál es el aspecto importante y fundamental que quiero destacar en esta parashá? ¿Okay? ¿Cuál es el aspecto importante que quiero destacar en esta parashá?
La Torá son instrucciones que Hashem nos ha entregado. Nuestros sabios enseñan que la expresión Torá viene de una expresión hebrea que tiene que ver con el arco y la flecha, y por lo tanto las leyes de la Torá Hashem nos las entregó para que nuestras vidas alcancen el propósito por el cual Hashem nos las dio. ¿Ok? Para que nuestras vidas alcancen el propósito, es decir, den en el blanco. Y la Torá, Hashem nos las entregó para que podamos cumplir con el propósito por el cual vinimos a este mundo. ¿Ok? Es algo sumamente importante. Ahora, permítanme explicarles algo de suma importancia que tú tienes que tener en tu corazón. Voy a explicar esto con un ejemplo de una historia que leí en uno de los comentarios de la Torá y que me ayuda a enfatizar precisamente lo que quiero transmitirle en el día de hoy con la ayuda del Eterno. Fíjate esto. Había un rey, dice esta historia, que había un rey que tenía un hijo. Y el anhelo de este rey era que su hijo llegara a ser un gran pintor. ¿Ok? Un gran pintor que pintara hermosos cuadros. Para eso contrató a uno de los mejores artistas del reino para que enseñara al niño a pintar cuadros y pudiera su hijo convertirse en un gran artista que llenara su palacio de obras de arte extraordinarias hechas por su propio hijo. Ese era el deseo del rey. ¿Okay? ¿Qué sucede? Este artista tomó esa tarea de enseñarle a este muchacho las técnicas de la pintura, pero comenzó a darse cuenta de algo. El niño sufría de daltonismo. En aquella época no se conocía esa enfermedad, ¿ok? Pero el niño confundía los colores. Y por lo tanto, por más que este pintor le enseñaba, el niño terminaba pintando unos desastres. ¿Por qué? Porque se iba a pintar el cielo azul o terminaba pintando verde. Se iba a pintar un árbol, lo pintaba de otros colores. ¿Ok? Confundía los colores, ¿no? Tenía un problema en la vista, problema en sus ojos y los colores los confundía. El artista viene al rey y le dice, ¿sabe qué? Su majestad, he hecho todos los esfuerzos posibles, he usado todas las técnicas posibles, pero me he dado cuenta de que su hijo tiene un grave problema y su problema está en la vista, en los ojos. Él confunde los colores y de esa manera no puedo enseñarle. Bueno, el rey se sintió muy triste, decepcionado por eso. ¿Okay? Pero no quería perder la esperanza y llamó a los mejores médicos del reino, para pedirles que sanaran a su hijo. Como era una enfermedad que en aquella época no se conocía, no se tenía la ciencia que hoy en día se tiene, los médicos trataron de ayudarlo, pero sin resultados. ¿Okay? Sin resultados. No podían ayudarlo. ¿Okay? Y la frustración de este rey estaba cada vez mayor. Cuando uno de los consejeros del rey vio la tristeza de su majestad, ¿okay? Se quiso ayudar al rey y le dijo, ¿sabe qué, rey? Yo puedo ayudar a su hijo. ¿Estás seguro que tú puedes ayudar a mi hijo? Sí, yo estoy seguro que puedo ayudar a su hijo. Ok, te doy en tutela a mi hijo para que lo convierta en un artista. Bueno, este consejero del rey tomó al muchacho y comenzó a enseñarle ciertas técnicas y al cabo de un tiempo, el consejero del rey le dijo a su señor, el consejero del rey le dijo a su rey que ya estaba el muchacho preparado, ya estaba listo, ya podía hacer cualquier obra de arte. El rey emocionado, imagínate, impactado, que su hijo pudiera hacer cualquier obra de arte y que ya estaba listo, dijo, bueno, yo voy a convocar aquí a todos los ministros del reino para que mi hijo pinte delante de todos una obra de arte para mi orgullo, para mi satisfacción y convocar. ¿Okay? En esa convocación, ¿okay? El muchacho lo colocaron frente a se me fue ahorita la expresión, ¿ok? Pero de esto para pintar, ¿ok?
Y el muchacho comenzó a pintar, y para asombro de su padre, el muchacho estaba pintando bien, con técnica, colocando los colores donde tenía que ser, y de una manera extraordinaria. Cuando el rey ve que su hijo, el cual pensó que nunca iba a poder pintar, vio que su hijo estaba pintando bien, comenzó a emocionarse y empezó a aplaudir, y con los aplausos del rey, imagínate, toda la audiencia empezó a aplaudir, aplaudir y aplaudir. Cuando todo el mundo comenzó a aplaudir, el príncipe comenzó a emocionarse y comenzó a pintar mal. Y el rey, ¿qué pasó? Se asombra, ¿qué sucedió? Si estaba pintando tan bien. Le dice, hijo, estabas pintando tan bien y ahora estás pintando mal, ¿qué ha pasado? El hijo le dijo a su padre, padre, yo no he sido sano de mi enfermedad. Yo sigo con mi mismo problema de daltonismo, yo sigo confundiendo los colores. Lo que me enseñó mi tutor fue a colocar números colocar números allí y colocar números en los colores, y lo único que yo tenía que hacer era seguir los números. Aquí va el número 1, agarraba el color que tenía el número 1. Aquí está el número 2, agarraba el color que estaba en el número 2. Y así yo podía pintar. Pero cuando la gente empezó a aplaudir, me emocioné tanto que ignoré los números y traté de pintar por mi propia cuenta, y por eso comencé a confundir los colores. ¿Por qué traigo esto a relevancia? ¿Por qué traigo esta historia a relevancia? Porque cuando nosotros ignoramos los mandamientos que Hashem nos entregó, nos desviamos y erramos. Cuando nosotros ignoramos los mandamientos que Hashem nos entregó, cometemos el error, y eso va a llevar como consecuencia de que en vez de que nuestra vida se convierta en una obra de arte para Hashem, se va a convertir en todo lo contrario, en la peor que pueda ocurrir, ¿ok? En lo peor que puede ocurrir. Eso es importante que nosotros tengamos en cuenta. Hashem nos entregó los mandamientos de la Torá. Hashem nos entregó los mandamientos de la Torá, y esos mandamientos de la Torá tienen como propósito ayudarnos a que nuestras vidas den en el blanco, alcancen el propósito por el cual Hashem nos ha creado a cada uno de nosotros. Amén. Lo que tenemos que hacer nosotros es seguir las instrucciones de Hashem. Lo que tenemos que realizar nosotros es seguir las instrucciones que el Eterno nos ha dado. Si seguimos las instrucciones que el Eterno nos ha dado, como hizo el hijo de este rey, que siguió las instrucciones de su tutor y comenzaba a agarrar los colores con los números y colocaba el color en el número indicado, y así estaba haciendo una obra de arte. Si nosotros hacemos eso y seguimos las instrucciones que nuestro Padre Celestial nos ha dado, lograremos que nuestra vida alcance el propósito por el cual Hashem nos creó, y nuestra vida se va a convertir en una obra de arte para el avance y gloria de nuestro Padre Celestial. En otras palabras, los mandamientos de la Torá son instrucciones para nuestras vidas. Instrucciones para nuestras vidas. Y algo importante que enseñan nuestros sabios: los mandamientos de la Torá, tenemos que verlos como consejos que nos da el Creador del universo. Como consejos que nos da el Creador del universo. Y por lo tanto, si nosotros seguimos los consejos del Rey, si nosotros seguimos cada uno de sus consejos, entonces nuestras vidas alcanzarán el propósito extraordinario. ¿Ok? Ahora, fíjate algo importante que quiero compartirles en este día. Cada uno de estos mandamientos de la Torá, tiene connotaciones que están en su plano literal, pero que incluso van mucho más allá. ¿Ok? Por ejemplo, esta mañana, cuando escuchamos a nuestro Rabí Dan enseñarnos acerca de la porción de la Torá, esta mañana cuando escuchamos a nuestro Rabí Dan enseñarnos acerca de la porción de la Torá,
el rabino nos decía algo importantísimo. Nos ponía como ejemplo un mandamiento que aparece en esta parashá, al final de esta parashá, que es el mandamiento de no mezclar al cabrito en la leche de su madre. ¿Ok? ¿Cuál es quizás lo número uno que nos enseña ese mandamiento de no mezclar al cabrito en la leche de su madre? Bueno, lo número uno es, ¿ok? Evitar la crueldad de tomar, ¿ok? A un hijo, cocinarlo en la leche de la propia madre que está viva. ¿Okay? Es algo cruel, nos decía el rabino. ¿Okay? Es algo cruel que no debemos hacer. ¿Okay? La Torá viene a enseñarnos, viene a instruirnos que no hagamos eso por un tema de crueldad, y quizás ese es el nivel peshat, el nivel literal de por qué Hashem nos dio este mandamiento. Pero a pesar de esto, este mandamiento tiene más implicaciones. Este mandamiento tiene más implicaciones. Y nos decía nuestro rabino, que una de las implicaciones más profundas que tiene este mandamiento de no mezclar al cabrito en la leche de su madre, una de las implicaciones más profundas que tiene este mandamiento es el tema de no mezclar algo que tenga naturaleza de vida con algo que tenga naturaleza de muerte. ¿Por qué? Porque decía el rabino, el cabrito está muerto. Y mezclarlo con la leche que proviene de un animal que aún está vivo, no podemos hacerlo por este mandamiento profundo que nos está enseñando que no podemos hacer que lo que tenga que ver con muerte se mezcle con lo que tenga que ver con vida. ¿Ok? Por ejemplo, de ahí dice Rav Shaul, ¿ok? Que la paga del pecado es muerte. ¿Ok? Que la paga del pecado es muerte, pero la Torah es vida. ¿Ok? Nosotros no podemos tener esa mezcla. Por ejemplo, Rav Shaul nos dice en Romanos capítulo 7 y Romanos capítulo 8, nos dice algo importantísimo. ¿Ok? ¿Qué nos dice Rav Shaul en ese texto? En esos dos capítulos, algo sumamente importante. Rav Shaul nos dice que nosotros no podemos darle, ¿ok? Rienda o mejor dicho, cumplir los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque Rav Shaul dice, los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Precisamente por este principio que estamos hablando hace un momento. ¿Okay? Los deseos de la carne son muerte porque está relacionado con pecado y eso es muerte. ¿Ok? Los deseos de la carne son muerte. Pero, por otro lado, lo que viene del Espíritu es vida y por lo tanto nosotros no podemos servir al Eterno mientras que le damos deseo a la carne. ¿Por qué? Porque los designios de la carne, los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Ahí viene ese principio. ¿De dónde surge esto? De este mandamiento que estamos hablando de no mezclar el cabrito en la leche de su madre. ¿Okay? El cabrito en la leche de su madre. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cada mandamiento en la Torá tiene diferentes niveles. Tiene un nivel pesado, tiene un nivel literal, pero también tiene un nivel más profundo. Un nivel más profundo. Y por lo tanto, aunque la Torá nos da en esta parashá leyes para respetar y para no meterme, o para decirlo de esta manera, para no meterme en problemas con mi vecino, ese mandamiento tiene cosas más profundas que simplemente respetar el derecho de otra persona. ¿Y qué es lo más profundo que está en cada uno de los mandamientos de la Torá, especialmente en estos mandamientos que son llamados mishpatim? ¿Ok? En estos mandamientos que son llamados mishpatim. ¿Qué es lo más profundo? Que cuando tú cumples estos mandamientos, estás trayendo una terapia extraordinaria a tu alma. Y va a ayudar a que tu alma alcance el propósito por el cual Hashem te trajo a este mundo. Y este es uno de los aspectos importantísimos que tiene precisamente cada uno de los mandamientos de la Torah, los 613 mandamientos, pero en especial
los 53 mandamientos que están en esta Parashá Mishpatim. ¿Ok? Ayudar al prójimo, como está en esta Parashá, que como dije anteriormente, nos habla de la Sedaká. Ayudar al prójimo es un mandamiento que va a ir restaurando y tratando mi alma, estableciendo las cualidades de la imagen de Dios en mi vida. Respetar el derecho de mi prójimo me va a enseñar en mi alma a establecer la imagen de Dios en mi vida. Y es decir, cada mandamiento de la Torá tiene como propósito restaurar nuestras vidas, restaurar nuestras almas, ayudarnos a ser mejores personas, ayudarnos a ser hombres idóneos para el servicio de Hashem, nuestro Creador. Y por lo tanto, el practicar cada uno de estos mandamientos tiene un impacto espiritual, una terapia espiritual extraordinaria para nuestras almas. De ahí que, como hemos citado en varias ocasiones, como dice el salmista, la Torá de Hashem es perfecta. Ella restaura el alma. La Torá de Hashem es perfecta, restaura el alma. Entonces, estos aspectos son de suma importancia para nuestra vida, para que la Torá pueda ser una terapia, pueda traer una restauración de mi vida, una restauración de mi alma, en especial esos mandamientos que tienen que ver con mi prójimo. Dice Sharia Kefas, ¿cómo puedes decir tú que amas a Dios y aborreces a tu hermano? Hipócrita, dice Sharia Kefas. ¿Cómo puedes amar a Dios y aborrecer a tu hermano? A tu hermano lo ves, a Dios no lo ves. Si queremos perfeccionar el amor de Dios en nosotros, tenemos que perfeccionar, ¿qué cosa? El amar a mi prójimo, con el que estoy constantemente tratando, con el que tengo roce constantemente en mi vida. Con él tengo que tratar mi vida, tengo que doblegar mi vida, tengo que transformar mi vida constantemente. Y es sumamente importante que tengamos en mente y en nuestro corazón este aspecto que es sumamente importante para nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, cada mandamiento de la Torá va a ir siendo un consejo de Dios para tratar mi vida, para mejorar mi vida, para mejorar mi carácter, para despertar en mi alma aquellos valores correctos que Dios espera de cada uno de nosotros. Hashem espera de cada uno de nosotros que cada uno de nosotros podamos mostrar un trato idóneo a nuestros semejantes, que nosotros podamos expresar en nuestros corazones cualidades extraordinarias, alejadas de aspectos que son completamente diferentes a lo que Dios espera de nosotros. Y por lo tanto, cuando nosotros permitimos que la Torá de Hashem trabaje en mi vida y yo pueda seguir los parámetros que están allí en la Torá, entonces, como dije anteriormente, al principio de esta enseñanza, la Torá me va a ayudar a que mi vida dé el blanco, a que mi vida alcance el propósito por el cual Hashem me creó. Por ejemplo, mandamientos como la Sedaká, que habla esta parashá, tiene como propósito trabajar en mí el aspecto de Hesed, bondad, que es una cualidad necesaria para mi vida. Es una cualidad necesaria para mi vida. Necesitamos Hesed, necesitamos bondad, porque la bondad es una cualidad que viene del diseño de Dios para nuestras vidas. Y por lo tanto, cuando practicamos la Sedaká, como nos manda esta parashá, entonces eso va fortaleciendo este aspecto de Hesed en mi vida. Cuando yo respeto, por ejemplo, el derecho de mi vecino, cuando yo respeto el derecho de otra persona, entonces eso va formando en mi vida otra cualidad, que es la cualidad de Geburá, de disciplina, de dominio propio.
el saber que yo tengo que respetar y establecer límites y respetar los límites de otras personas, eso va tratando en mi vida una cualidad que es la cualidad de Geburah, disciplina. Y así, cada mandamiento que está en la Torah viene a tratar cada una de estas 7 midot, cada una de estas 7 cualidades: la bondad, la disciplina, la integridad, la persistencia, el servicio, la vinculación, el liderazgo. Cada uno de los mandamientos de la Torah tiene como propósito ayudarnos en eso. Hay un aspecto literal en el mandamiento, pero ese cumplimiento de ese mandamiento va a tener una repercusión mayor en mi vida, que va a traer una terapia para mi alma y va a fortalecer mi vida espiritualmente para que yo alcance el diseño y el propósito de Dios en mi vida. ¿Ok? Baruch Hashem. Es uno de los aspectos importantes que quería compartirles acerca de esta Parashá Mishpatim. El otro aspecto importante de esta Parashá Mishpatim que quiero compartirles es lo que mencioné al principio de esta Parashá, que Mishpatim y Mishpahá están relacionados. ¿Qué cosa es Mishpatim? El nombre de esta Parashá, que son leyes de carácter social. ¿Y qué cosa es Mishpahá? Mishpahá es una palabra hebrea que significa familia. ¿Ok? Familia. Entonces, Mishpatim y Mishpahá son 2 expresiones hebreas que están relacionadas. Y decíamos al comienzo de esta enseñanza algo importantísimo. Que una de las cosas que nos enseña la relación de estas 2 palabras es que en la familia se necesitan establecer leyes para que la familia pueda vivir en armonía. ¿Ok? El esposo pueda tratar a la esposa con respeto. ¿Ok? Los hijos pueden respetar a sus padres, pero sus padres también pueden respetar a sus hijos. Como lo dice Rav Shaul en una de sus cartas: vosotros padres, no asperéis a vuestros hijos. No hagáis que vuestros hijos se enojen. ¿Ok? Es responsabilidad también de los padres en tener un trato con nuestros hijos de una manera respetuosa hacia ellos. Entonces, estos aspectos son importantes que se encuentran en esta parashá y que tenemos que estudiar. Entonces, ¿por qué traigo este tema y qué es lo que quiero tocar con respecto al tema de la familia? La parashá, por ejemplo, la parashá nos dice que una persona tiene que respetar los límites de su vecino, un tema que ya hemos tratado constantemente, que hemos mencionado constantemente en esta parashá. Y hemos dicho que yo soy responsable de las cosas que perjudiquen a mi vecino. ¿Okay? Por ejemplo, la parashá dice: si yo enciendo un fuego para quemar mi terreno, ¿okay? Yo quiero quemar todo mi terreno para luego trabajarlo y sembrarlo, pero si yo hago que ese fuego trascienda al límite de mi propiedad y queme la propiedad de mi vecino, yo soy responsable. ¿Ok? Yo soy responsable. Ahora, esto tiene mucho que ver con el tema de la familia. Con el tema de la familia. Por ejemplo, uno de los rabinos, uno de los grandes rabinos, le preguntó a sus 4 discípulos cuál era la buena cualidad, y eso está en el Pirkei Avot. ¿Cuál es la buena cualidad que un hombre debe aprender a desarrollar en su vida? Uno de los discípulos de este rabino dijo: tener un buen ojo. Tener un buen ojo. Otro de los discípulos dijo: ser un buen amigo. Otro de los discípulos dijo: ser un buen vecino. Y el último de los discípulos dijo, Rabbi Eliezer: tener un buen corazón. ¿Ok? Estos 4 aspectos: tener un buen ojo, ser un buen amigo, ser un buen vecino y tener un buen corazón. ¿Ok? Al final el rabino dijo: de todas las palabras, yo prefiero la de Rabbi Eliezer, porque tener un buen corazón incluye todo lo demás. ¿Ok? Incluye todo lo demás.
Sin embargo, esta Mishnah lo toma una gran mujer, la Rebexín Esther Jungre, una mujer que por cierto vive en New Jersey, no sé, creo que todavía está viva, ¿ok? Una mujer extraordinaria, ha escrito libros maravillosos, la Rebexín Esther Jungre, y en uno de sus libros ella aplica estas 4 cosas en el hogar, especialmente en la relación marido y mujer. Ella enseña que una pareja, cada uno de los miembros de la pareja tiene que tener un buen ojo. ¿Qué significa tener un buen ojo? Mirar las cosas buenas de su pareja y no las cosas malas. Desarrollar un buen ojo es fundamental para el tema del matrimonio, pero también para el tema de la familia como núcleo. Ver las cualidades de nuestros hijos buenas, las positivas y no solamente las malas. Normalmente como padres estamos constantemente regañando y regañando a nuestros hijos por las cosas malas, pero muy pocas veces premiamos y recompensamos a nuestros hijos por las cosas buenas. Nosotros deberíamos desarrollar un buen ojo y establecer las cosas que son importantes, que son buenas y no señalar tanto las cosas malas. ¿Okay? Tener un buen ojo es sumamente importante en una relación de pareja y en una relación de familia como tal. ¿Okay? Ver las cosas buenas, las cosas positivas y no ver las cosas malas. ¿Okay? Ser un buen amigo es otra de las cualidades importantes que se necesita en la familia. Enseña, por ejemplo, el Rebexín, Esther Jungre, que la pareja tiene que ser los mejores amigos. Un esposo no puede tener a alguien más confidencial que no sea su esposa. La persona más confidencial para un esposo tiene que ser la esposa. Y la persona más confidencial para una esposa tiene que ser su esposo. ¿Ok? Deben ser buenos amigos. Y como eso aplica en la relación de pareja, también aplica en la relación familiar, que hemos mencionado anteriormente. ¿Okay? Lo que aplica en la pareja también aplica en la familia. El poder llevarse en una relación de amistad, claro, con respeto con los hijos. ¿Okay? Que los hijos tampoco vayan a utilizar eso para tratar mal a sus padres. ¿Okay? Recordemos que hay un mandamiento importante de honrar a los padres. ¿Okay? No porque hay una buena amistad, una buena relación entre padre e hijo, eso le da derecho al hijo a pasar de los límites de la confianza e respetar a su padre, ¿no? Eso no, pero que es sano que haya una buena amistad entre los padres y sus hijos y entre la pareja, entre el marido y la mujer. ¿Okay? Es sumamente importante. Ser un buen vecino, que es uno de los puntos que quiero llegar porque tiene que ver con esta parasha. En la pareja y en la familia, en la pareja, en sentido específico, y en la familia, en sentido general, debemos también ser buenos vecinos. Así como tú respetas el espacio de tu vecino y al lado de tu casa, también tienes que aprender a respetar el espacio de tu pareja y de tus hijos. Porque cada uno tiene un espacio donde no quiere que en esta área, en este espacio, se me perturbe. Es sano que cada uno tenga un espacio y que ese espacio sea respetado. Y eso es importante en la relación de pareja, en la relación de familia en sentido general. ¿Ok? Entonces, el esposo debe darle un espacio a su esposa y respetarle ese espacio. La esposa debe darle un espacio a su esposo y respetarle ese espacio. Porque eso hace que la relación matrimonial o la relación familiar en el ámbito general tenga buenos cimientos y buenas bases. ¿Ok? Y finalmente, tener un buen corazón es un aspecto importantísimo que también tenemos que aprender a desarrollar en nuestras vidas y que es de suma importancia. ¿Ok? Tener un buen corazón que tiene que ver con la bondad, tiene que ver con el gesed, tiene que ver con el trato de bondad hacia mi pareja y hacia mis hijos. Y como dije anteriormente, el rabino de la Mishnah dijo, tener un buen corazón abarca todos los demás aspectos. ¿Okay?
Pero el buen corazón tiene que ver más con la bondad, ¿okay? Con la bondad, ¿okay? Con el aspecto de la bondad. Y que es un elemento necesario que se requiere en el trato de pareja y en el trato de familia, ¿okay? Como por ejemplo, algo importante que tenemos que entender es, tenemos que disciplinar a nuestros hijos, pero en nuestra disciplina tiene que haber bondad. Por ejemplo, en el título de la enseñanza del Rahar, esta mañana decía, para Shamis Patín, justicia y misericordia. Justicia y misericordia. Porque ambas cosas tienen que estar de la mano. Sí, yo tengo que disciplinar a mis hijos, pero debe haber bondad allí. No solamente justicia, debe haber bondad. Estos aspectos son de sumamente importancia que deban haber en la sociedad, ¿ok? En la sociedad y en nuestra relación de nuestra familia y en la relación de pareja. Estos son aspectos importantes que podemos encontrar en esta extraordinaria parashá que tiene por nombre la parashá Mishpatim, ¿ok? Y permita el cielo, permita el Eterno que cada uno de los aspectos de esta parashá puedan ayudarnos a alcanzar el propósito de nuestras vidas. Que sigamos las instrucciones de Dios, contenidas no solamente en esta parashá, sino en todos los mandamientos que Hashem nos ha dado en la Torah, para que nuestras vidas alcancen el propósito por el cual vinimos a este mundo. La Torah, más que un manual de instrucciones, la Torah son los consejos de un padre hacia su hijo. La Torah está llena de 613 consejos que Dios nos da para que nuestras vidas cumplan su propósito. Y permita al cielo que los recursos de esta parashá, los recursos económicos, los recursos emocionales, los recursos espirituales, todos los recursos que están contenidos en esta parashá puedan alcanzarse en nuestras vidas en este Shabbat y podamos alcanzar la bendición de Dios y que nosotros podamos ser los hombres y las mujeres que Dios espera de cada uno de nosotros. Que Hashem les bendiga, que su Torah esté en nuestras mentes y en nuestros corazones y que la paz y la bendición de Dios esté con todos nosotros. Bueno, Shabbat Shalom a todos y que el Eterno les guarde y les bendiga. Shabbat Shalom a nuestros hermanos de la comunidad Bnei Abraham en Nueva York, que nos mandan un mensaje acá. Gracias por esta valiosa enseñanza, que Hashem te bendiga. A tu familia grandemente, gracias, amado, que Hashem les bendiga. A nuestros hermanos en New Jersey también, que Hashem les bendiga grandemente. Les enviamos un gran saludo y muchas bendiciones de acá. Y a todas las personas que están conectadas en esta hora y a las que vayan a ver este video después que lo subamos a YouTube, puede hacer esta porción de la Torah de bendición para todos nosotros. Que Hashem nos bendiga. Shabbat Shalom. Gracias.